Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, Dios poderoso, Rey de Gloria, que en este tiempo, Señor, nosotros podamos estar atentos, Señor, a todo lo que tú vas a hablar, Señor, a todo lo que tú vas a hacer, Señor, en este lugar. Te bendecimos, Padre precioso, te bendecimos, Rey de Gloria. Alabanzas a ti, Señor, alabanzas a ti, Señor maravilloso, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso. Nuestra alma te alaba y te bendice, nuestra alma confía en ti, Señor. Confiamos, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor. Confiamos, amado Rey de Gloria, en que tú, Señor, sacarás nuestras vidas, Señor, adelante cada día, Señor. Por más que vengan dificultades, por más de que vengan, Señor, situaciones en nuestras vidas, sabemos que tú tienes el control, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días a todos. Dios les bendiga a todos. Saludo especial. Bueno, los niños van a estar en la escuela. Bueno, pasen a la escuela, niños. Bueno, vamos a orar, hermanos, para entrar en el tiempo de la palabra. Amén. Cierre sus ojos allí, cierre su rostro. Vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Amén. Bueno, amado Rey de la Gloria y del Poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de ti, Señor, en esta hora, Señor amado, glorificando tu nombre, Dios, dándote gracias por tu presencia, la que nos hace sentir, Señor, maravillados, Señor, contentos, alegres, regocijados, Señor. Efectivamente, Dios, el reino de los cielos consiste en justicia, en paz y en gozo, Señor. Es indudable, Rey, cosa que la religión no trae. La religión trae amargura, Señor. La religión trae muerte. La religión trae dureza del corazón, Señor. La religión trae opacamiento, apagamiento de la vida, Señor. Pero tu presencia, Señor, tu reino trae vida, Señor. Tu reino trae paz, trae justicia, trae gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, Señor. Tú traes, Señor maravilloso, estas maravillas a nuestras vidas, Señor, y tu presencia entonces, Señor, es para nosotros un bálsamo poderoso, Señor, y una realidad. El reino de los cielos es real, Señor, y consiste en poder maravilloso, no en palabrerías, no en discursos, Señor, no en estudios, sino en poder, en realidad. Eso es lo que pedimos en esta hora, Señor, y que eso sea lo que nosotros vivamos y en lo que nosotros caminemos. Eso es lo que queremos, un avivamiento, Señor, una lluvia poderosa permanente, Señor, que no cese, Señor maravilloso, la gloria tuya cayendo, brotando, Señor, en todos los rincones de tu cuerpo, Señor. Eso es lo que queremos, Dios de la gloria, que seas tangible para nosotros, real, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos, Señor, que la palabra que hoy se hable sea la que sea enviada de tu trono, Señor maravilloso. Y conforme a eso, Señor, rinda el fruto abundante y rebosante que nosotros necesitamos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Atamos también todo espíritu de error, de confusión y de mentira, y lo echamos a la misma falsa profecía, de falsa doctrina, y lo echamos a la misma en nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Bueno, buenos días, amados hermanos. Saludamos a los hermanos que están allí conectados, a nuestra hermana Angelita, está conectada allí, con sus niños, a la tía María Eugenia, a la abuela Nancy, a la mamá. Mi mamá está conectada también allí. Y bueno, y todos los hermanos que también allí tienen abierta la plataforma y que tal vez en este momento no la han podido ver, pues en algunos lugares hoy es noche, otras personas no lo ven después. Para todos los hermanos, bendiciones y un abrazo grande para todos. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que busque en la Biblia, hermano amado, el libro
de la carta a los hebreos, amén. Carta a los hebreos que habitaban en Roma, en el Imperio Romano, amén. Capítulo 7, versículo 26, vamos a arrancar con este versículo, amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, amén. Repito, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, amén. Amén. Bueno, el título de la predicación de hoy le vamos a llamar sumo sacerdote. Dígale que está al lado, sumo sacerdote. Amén. Sumo sacerdote. Y arrancamos con este pasaje, con este pedazo de la palabra, que es tremendo, hermano, porque habla de varias cosas que estaremos analizando también, como por ejemplo la palabra conveniencia. Y me causa curiosidad este pedacito que dice, apartado de los pecadores. Apartado de los pecadores. Quiero detener un poquito allí, hermano, acerca de apartado de los pecadores. Hermano, la palabra de Dios dice con claridad que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, amén. O sea, cuando hablamos de la reconciliación, el que ha dado el gesto de iniciativa de la reconciliación es Dios. Precisamente la parte que en ningún momento falló. Piense usted en un matrimonio que fracasa o que cae en desgracia. ¿Qué hace que un matrimonio caiga en desgracia? ¿Cuál es la desgracia más grande de un matrimonio? La infidelidad. ¿Cómo? La infidelidad, perfecto. De un matrimonio, ¿no? La infidelidad. La infidelidad es que una de las partes se consiga a otra persona para ser infiel a la otra parte. ¿Me entiendes? Que se llamaría en términos del pecado adulterio. Amén. El adulterio es, como lo dice la palabra, la contaminación del matrimonio. Amén. La palabra dice que la mujer ramera va por el bocado de pan, ¿cierto? ¿Por qué trabaja la mujer ramera? Para poder subsistir. Una de las cosas que uno le causaba tristeza y consternación cuando uno trabajaba en las zonas de tolerancia era que muchas mujeres prostitutas hablaban con uno y les decían a uno, yo tengo un problema, pastor. ¿Qué pasó, amigo? Es que esto que yo hago es lo único que aprendí a hacer. De los 9, 8 años, vendiendo su cuerpo, muchas de ellas porque sus propios papás las obligaban, o sea, prestaban a sus hijas para la prostitución para que las hijas fueran las que mantuvieran la casa. Desde pequeñitas, antes de aprender cualquier oficio, aprendieron a tener relaciones sexuales con clientes. Y decían, yo quiero recomponer mi vida, pero tengo ese problema, no sé hacer nada más. Mira, hermano, los pasos que uno tiene que dar con Cristo son pasos de fe verdadera, hermano. Se lo digo yo, hermano, que le puedo confirmar que en el caso mío, no solamente uno tiene que vivir los pasos de fe del que recién conoce a Cristo, sino los pasos de fe del hombre que ha sido llamado al ministerio.
hay una prueba que todo que es llamado al ministerio, si Dios lo ha llamado, porque hay mucha gente que ha sido llamada por hombres, hay mucha gente que ha sido llamada por sí misma, pero cuando uno ha sido llamado por Dios, hay una prueba que Dios le pone a todo siervo de Dios. ¿Cuál cree usted que es? La fe. Sí, no respondan eso, porque es que la fe tiene que ver con todo lo que Dios hace en nosotros. Para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros necesita la fe, ¿no? Pero hay una prueba específica para el siervo de Dios. ¿Cuál es? La dependencia de Dios financiera. Usted, mire, escuche esto. Usted puede, mire, escuche esto. Usted puede ser una persona precavida y decir, por ejemplo, voy a aparejar cosas para que cuando yo tenga que servirle a Dios, todo esté listo, preparado, no haya problema. Financieramente haya una amortiguación. Pero si usted es verdadero hijo de Dios y verdadero siervo de Dios, Dios lo va a probar allí. Dios lo va a poner en un lugar donde usted simplemente dependa de Él. Amén. Entonces, incursionar en la vida cristiana, hermano, y los pasos de fe son una cosa trascendental. Ahora, estamos hablando de la mujer que vende su cuerpo, que lo vende por un bocado de pan. Pero cuando hablamos del adulterio, hermano, estamos hablando, cuando la palabra dice acerca de la mujer adúltera, dice que es la mujer que cautiva, que rapta, que hace perder el alma del hombre. Ya el móvil no es comer, no es subsistir, el móvil es destruir al hombre. El pecado es como el pecado y los demonios que controlan el pecado. Son como la mujer que trae una separación, que traen una división entre Dios y los hombres. El pecado fue el que adulteró al hombre, minó su corazón, minó su alma, lo llevó a la perdición, corrompió sus pensamientos. Su manera de pensar está corrompida, su andar está corrompido. El pecador es un ser errático, es un ser que maquina la maldad para hacer la maldad. Ahora, aquí el versículo está diciendo que es un sumo sacerdote apartado de los pecadores. Alguno podrá decir, ay, pero entonces luego el Señor Jesús, que entendemos es el sumo sacerdote, no es el que dice que vine por pecadores y no por justos, no es el que caminó en medio de publicanos, no es el que caminó en medio de rameras y de mentirosos. Pero aquí la palabra está hablando del sumo sacerdote que ministra en un lugar específico. El sumo sacerdote ministra en un lugar específico, amén. Ahora, ¿qué significa la palabra sumo? Sumo significa aquella persona que tiene el más alto grado. Ese es el término técnico. La persona que tiene el más alto grado se le conoce como sumo. Ahora, sacerdote significa, según la Real Academia de la Lengua, aquel hombre consagrado a un Dios, aquel hombre que dirige ritos religiosos y ofrece sacrificios por ese Dios. Eso es lo que dice la descripción de sacerdote. Entonces estamos hablando de un sumo sacerdote, de un jerarca del más alto grado, que ministra a un Dios, ¿correcto? Dirige un rito religioso y ofrece sacrificios. Cuando hablamos de la palabra, entonces tenemos que remitirnos a donde fue creada la figura del sumo sacerdote, que usted lo puede encontrar en Éxodo 28. Éxodo 28, amén.
1 y 2, dice lo siguiente. Dice, harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar me sirvan como sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. Amén. Entonces aquí está hablando de un grupo familiar que fue escogido para la administración en el tabernáculo. Usted tiene que recordar, y ahí lo tiene usted en ese afichito, cómo es que estaba conformado el tabernáculo. El tabernáculo tenía unos atrios exteriores donde usted ubica allí el altar de bronce, el lavacro. El altar de bronce era donde se ofrecían los sacrificios de los animales. El lavacro era el lugar donde los sacerdotes que ministraban y que ofrecían sacrificios se lavaban su rostro, sus manos. Y ya ha entrado usted allí al aposento, que está dividido en dos partes. Una que se conoce el lugar santo, y hay un lugar más especial que se llama el lugar santísimo. Los hijos de Aarón, con unos vestidos especiales, ministraban en el lugar santo, allí donde está las lámparas, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Ellos ministraban allí. 2 de ellos murieron un día por ofrecer fuego extraño. Se suponía que el fuego que reverberaba en los utensilios del lugar santo tenía que provenir del fuego del altar que estaba afuera. Ese altar tenía que permanecer a toda hora ardiendo. Ese altar no se podía apagar. De ahí tenía que salir el fuego para siempre mantener encendido los utensilios del lugar santo. Y un día ellos cogieron un fuego diferente al del altar para encender fuego en los utensilios del lugar santo, lo que produjo la muerte de Nadab y Abiú. La ira de Dios vino y cortó a estos hombres porque irrumpieron de manera fraudulenta en el lugar santo. Y Aarón era el hombre que había sido escogido para ministrar en el lugar santísimo. A ese hombre que ministraba allí, partiendo de Aarón y de sus sucesores, se le conocía como sumo sacerdote. O sea, dentro de la estructura religiosa del antiguo pacto, que era de los levitas, la cabeza de esa orden religiosa se conocía como sumo sacerdote. O sea, a la hora de la administración en el altar, en los altares, no había una figura más importante que esa. Y era la persona que entraba a ese lugar para verificar que Dios renovara su pacto con Israel. Ese hombre tenía que entrar a ese lugar con unos trajes especiales, unas ropas especiales, había un efod, una diadema, un efod que tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y tenía sus ropas tenían unas campanillas que permitían que los que estaban afuera escucharan los movimientos del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote tenía que estar consagrado, apartado, en santidad. Si había alguien que necesitaba estar en santidad, era el sumo sacerdote, porque entraba a la presencia misma de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor se sentaba sobre los querubines del arca, del pacto, que estaban sobre la tapa del arca. Ahí el Señor se sentaba a tener una audiencia con el sumo sacerdote. Si ese hombre estaba en malos pasos, caía muerto allí. Tenían que amarrarlo con una cuerda
porque si caía muerto tenían que sacarlo con la cuerda, porque nadie podía entrar allá. Era una cosa muy seria. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que lo que pasó con Moisés, hermano, al ser llevado al monte, fue que Dios le mostró cómo era el cielo. Le mostró su altar, donde habitaba la presencia de Dios. Y le mostró a una menor escala, una estructura que tenía que hacer acá en la tierra, que simulaba la forma de ministrar y de acercarse a Dios en el reino de Dios. Ahora, cuando vemos este versículo, hermano, acerca del sumo sacerdote, vemos que es apartado de los pecadores. O sea, ese es un lugar al que no puede acceder ningún pecador. Esto desvirtúa esa concepción de la salvación universal, de que todos los pecadores, como son hijos de Dios, que es otro error, van un día a llegar al reino de los cielos. Entonces al reino de los cielos van a llegar sodomitas y mentirosos y ladrones y lesbianas y fornicarios y adúlteros y homicidas, porque como Dios es amoroso, allá los recibe a todos, como si fuera un albergue de personas corrompidas. Cuando la palabra dice que en ese lugar donde ministra el sumo sacerdote no hay pecadores, el pecado y el pecador no tienen lugar. Ahora, ¿en qué consiste la obra sacerdotal de Cristo? Y lo podemos ver reflejado en los espacios recreados en el tabernáculo y después en el templo. Cuando construyen el templo se hace más vinculante. Cuando usted ve aquí el tabernáculo, usted ve que la gente entraba a donde estaban los sacerdotes del altar de bronce, y allí ellos ofrecían su sacrificio. O sea, usted llevaba su ovejita, una ovejita o un animal expiatorio que suplía la venganza que tenía que venir sobre usted. Entonces la persona venía arrepentida de sus pecados, llevaba su animal de sacrificio, el sacerdote lo sacrificaba, lo desangraba sobre el altar, y Dios perdonaba su pecado temporalmente, hasta que volviera a pecar. Ahora, en el tabernáculo, hasta ahí llegaba la parte de los atrios, o el atrio exterior. Cuando se construye el templo, ya se vuelve más vinculante, porque entra a mediar una profecía. Primero el templo de Salomón, pero cuando construye el templo de Herodes, entra a mediar una profecía dada por el profeta Isaías, que dice que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces se montan unos atrios exteriores para los extranjeros, para las mujeres y para los varones. Cuando el Señor entra al templo de Herodes, le indigna ver que minaron el atrio exterior de los extranjeros de puros mercaderes. O sea, le quitaban el espacio para que las personas de otras naciones vinieran a adorar al Dios de Israel. Eso fue lo que lo indignó a él. Y terminó tumbando la mesa de los mercaderes, correcto. Porque vio que en cuanto al oficio del antiguo pacto, los ministros, los sacerdotes, los judíos cometieron un error grave, que fue impedirle a otros el poder acceder a la administración del Dios de Israel, ¿correcto? Pero eso tiene un significado más profundo, porque
es lo que de manera religiosa suelen hacer los religiosos. El religioso, en su insistencia de llamarse escogido, privilegiado, autodenominarse santo, tener un más alto concepto de sí mismo, creerse superior a los demás, genera un entorno excluyente. Por eso el religioso es muy dado a adoptar el evangelio de la condenación, de que aquí estamos los santos justos, que estamos salvos, y allá están los pecadores degenerados que ya no tienen salvación. Otros dicen es que fuimos escogidos por la soberanía de Dios como escogidos, y otros fueron escogidos como condenados. De buena nosotros que fuimos escogidos para ser salvos, pobrecitos, y de mala los otros que fueron escogidos para ser condenados. No, hermanos. La palabra de Dios dice que el anhelo del Señor es que ninguno se pierda, para lo cual Él abre la puerta o abre la posibilidad, como quien abre un atrio, para que todo aquel que quiera venir en pos de Cristo. Es que Cristo lleva todo el proceso. Si usted mirara la obra de Cristo, es como si Él irrumpiera a través de los atrios, atravesando los atrios, entrando al lugar santo, y por último, a través del sacrificio que Él ofreció en la cruz del Calvario, rasgara el velo que le permite a uno entrar al lugar santísimo. Yo quiero que usted entienda esto que usted habla. Él en su ministerio encuentra, no solamente en la sociedad judía, sino en la administración del templo, encuentra que los mismos judíos generaron un impedimento. Minaron el atrio exterior, y por eso el Señor les dice: ustedes ni entran ni dejan entrar. Hasta ese punto, nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote. Por eso se les dice: ustedes no han entrado, y vengo yo para hacer entrar a los perdidos, y no dejan entrar. Están parados allí, tratando de oponerse a lo que yo estoy haciendo. Es tan obstinado el sentimiento religioso, querido hermano, que resulta que hay una profecía que dice que el Señor Jesucristo va a irrumpir por una de las puertas de Jerusalén. ¿Usted sabe qué hicieron los judíos? Pusieron una muralla gruesa de piedra y construyeron un cementerio a las puertas de esa puerta, supuestamente para humanamente impedir que Jesucristo irrumpiera por allí. Pero ese día que el Señor venga, Él va a irrumpir con su fuerza todopoderosa y va a destruir todo lo que esté frente a Él, para que se cumpla la profecía. Cuando Él venga a reinar 1000 años, Él va a irrumpir será por esa puerta que va a irrumpir. No va a ser por otra. No va a decir: yo no voy a romper esa, voy a entrar por otro lado. Él va a irrumpir por esa puerta y va a entrar a gobernar en Jerusalén 1000 años. Amén. Ahora, la palabra nos está hablando de un sumo sacerdote que ya está ministrando allí frente al Padre, en el altar del Padre, en el lugar del trono del Padre, está ministrando allí. Hay un trono también para Él, allí, a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Amén. Él es el sumo sacerdote. Ahí no hay pecadores. Allí solamente tienen acceso los santos de Dios, los santos que han sido lavados por la sangre de Cristo, y los santos que han sido transformados por el poder del Espíritu de Dios. Son los que tienen acceso a ese lugar. Nadie más tiene acceso. Es imposible. De hecho, ni siquiera por la puerta del cielo podrán pasar. Amén. Y esa es la obra del sumo sacerdote. En la época del culto mosaico era el sumo sacerdote levítico y los sacerdotes que ministraban
en los atrios y en el lugar santo, amén. Bajo la ley de Moisés eran hombres los que hacían esto. Eran hombres los que hacían esto. Miren lo que dice también el 29, 4 y 5, dice: harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con el vestido, la túnica del efod, el efod y el pectoral, y lo sujetarás con el ceñidor del efod. Había todo un procedimiento. No podía entrar con las vestiduras sucias. Tenía que entrar limpio, tenía que entrar en santidad, tenía que entrar con todos sus artilugios puestos en su lugar y ceñidos además. Cada una de esas cosas con significados espirituales bastante concretos. ¿Amén? Bastante concretos. Que cuando lo miramos para nosotros, Dios habla acerca de nuestras vestiduras ceñidas, ¿cierto? De nuestras vestiduras limpias, de nuestro corazón aprobado, amén, de nuestra mente aprobada. Solamente en esa condición, hermano, podemos disfrutar del beneficio principal que el Señor Jesús nos dio por causa de su sacrificio. Que entre otras cosas, el sacrificio hace parte de una de las descripciones de un sacerdote. Ofrece sacrificio. Cuando usted mira, hermano, las culturas antiguas, los sacerdocios ofrecían por regla general sacrificios humanos y animales para derramar sangre, para libar sangre. Ahora, respecto al Padre de todos los espíritus, hay una sola sangre que es aceptada delante del trono de Dios. Es la sangre del Cordero de Dios. Ahora usted dirá: pastor, pero entonces ¿qué pasaba con los animales de los sacrificios de la ley de Moisés? Usted tiene que entender, hermano amado, que este rito religioso, que este rito sacerdotal era algo provisional. No era algo indefinido ni mucho menos definitivo, era algo provisional. O sea, permitido por un momento específico. Pero realmente el sacrificio perfecto y acepto delante del Padre es el sacrificio del Cordero. Ahora, este sumo sacerdote no ofreció un sacrificio ajeno, no ofreció un animal, no ofreció la vida de otro hombre, ofreció su propia vida. Primero porque para ser considerado sumo sacerdote delante del Padre, tenía que ofrecer su propia vida. Él tenía que pagar el precio, no lo podía pagar nadie más. No solamente porque él tenía que hacerlo, sino porque él reunía las condiciones específicas para que el sacrificio fuera acepto. Una, que es lo que yo le llamo la gran mediación de Dios. Dios mismo se ofreció como puente. Allá en el cielo no escogieron a un ángel, ni a un arcángel, ni a un querubín, ni a una criatura, a ningún ser celestial. Fue el mismo Dios el que ofreció el puente de la reconciliación, el puente de la salvación. Entonces, el Verbo, el Hijo, dijo: yo voy a hacerlo. El Padre dijo: usted lo va a hacer. Él dijo: yo voy a hacerlo. Y todo tenía que ser perfecto. El pecado es una cosa que transmite el varón. El registro del pecado, la semilla del pecado la transmite el varón. Por eso la concepción de María, mujer virgen,
tenía que venir no de un hombre, sino de Dios mismo. O sea, Dios mismo embaraza a María. Entonces, allí es donde Dios, en la figura del Hijo, se convierte en un hombre. ¿Por qué? Porque tenía que haber derramamiento de sangre. Usted se podrá quedar pensando, ¿por qué en el mundo espiritual la sangre es tan importante? Primero que todo porque allí reposa la vida, la esencia misma del ser. Amén. La esencia misma del ser reposa en la sangre. ¿Que por qué tiene que ser vertida? Eso puede llegar a ser un misterio, hermano, que todavía estamos tratando de comprender, amén. Pero esa es la forma donde se ofrece, donde se ministra sacerdotalmente a Dios y a los dioses. Lo que pasa es que nuestro Dios es santo y su culto es santo y proviene de un Dios bueno, pero cuando lo hacen para otros dioses tiene otros fines y se le ofrece a demonios, ya no para cosas buenas, sino para cosas perversas y para desatar poder de las tinieblas. Por eso, cuando una persona incursiona en el mundo espiritual, ya ofreciendo sacrificios y derramamientos de sangre, esas personas, esos sacerdotes de las tinieblas, comienzan a experimentar niveles de poder altos en las tinieblas. Por eso los satanistas ofrecen sacrificio animal, por eso los satanistas ofrecen sacrificio de niños, por eso los satanistas ofrecen sacrificio de mujeres embarazadas y sus niños y mujeres vírgenes, porque entre más pura sea la sangre, más poder se desata del reino espiritual. Por eso la sangre de Cristo, hermano, ofrecida, no tiene ninguna comparación, porque es la sangre del Dios Santo de Israel mismo, que se hizo hombre. Amén. Y que no tiene comparación. Y fue desatada no solamente para producir el beneplácito del Padre, sino también fue derramada para permitir que ese puente de reconciliación comenzara a funcionar. ¿De qué forma? La sangre de Cristo es la única que puede borrar un prontuario de pecado de un pecador. Recuerden que la palabra dice que allá no pueden entrar los pecadores. Entonces la obra de amor sacerdotal de Cristo consiste en convertir a un pecador en alguien santo. Amén. Y por eso el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo es importantísimo, para que todo aquel que, convencido de pecado por el Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado, recurra al arrepentimiento en el nombre de Jesús, para que la sangre derramada por el sumo sacerdote, que es Cristo, limpie el pecado y me santifique. Por eso es importante un arrepentimiento real. Y quiero aquí explicar algo que en esta semana con el pastor Antonio meditábamos. El arrepentimiento, los arrepentimientos que parecen genuinos pero que no lo son. Entonces hablábamos del arrepentimiento, por ejemplo, del preso en la cárcel. Yo que visité tantas veces las cárceles, uno lo que más veía allá en las reuniones cristianas eran hombres que habían sido terriblemente malos, arrodillados, doblegados delante de Dios, aparentemente con una vida cambiada. Pero la evidencia de eso, de si eso era verdad o no, la vería uno cuando ellos salían de la cárcel. La inmensa mayoría de ellos volvían a sus andanzas, lo cual nos muestra que el arrepentimiento no era real, como no es real el arrepentimiento por las consecuencias de mis errores,
Por ejemplo, no cuidé mi matrimonio. Resultado, separación. Entonces el arrepentido dice, ¿por qué fui tan gruñón? ¿Por qué fui tan peleón? ¿Por qué fui tan peleona? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice ese negocio? ¿Por qué me metí allí? ¿Por qué me metí con esa mujer? ¿Por qué hice esa locura? No está pensando, está arrepentido de haber hecho eso por la consecuencia que eso le trajo. Pero realmente el arrepentimiento real proviene y consiste en que yo estoy arrepentido de haberle fallado a Dios, de haber pecado contra Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando se hace en el nombre de Jesucristo, como debe hacerse, la sangre derramada por ese ministro que es Cristo, viene y me limpia. Amén. Amén. Y el oficio del sumo sacerdote, que consistió en volverse hombre, morir en la cruz, derramar su sangre, resucitar, o aún hoy continúa. Porque Él está allí permanentemente delante del Padre. Ya no ofreciendo sacrificio, porque Él ya lo ofreció. Pero dejó una marca en su cuerpo que recuerda permanentemente que Él ofreció ese sacrificio. Amén. Y por tanto oficia como mediador permanentemente para todos aquellos que lo reconocen como mediador y como sumo sacerdote. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Porque algunos dicen por allí que ya no hay que diezmar. Eso ya no se hace, lo cual es mentira. Es mentira porque no hay ninguna derogación oficial de eso. No hay ningún versículo, ninguna declaración de Jesucristo, ninguna declaración apostólica que abuela el diezmo. No hay ningún versículo que diga, ya no hay que diezmar, no hay ninguno. O no hay ningún versículo que diga, ya el diezmo no hay que darlo. Lo cual se entiende por reglas de la lógica, que si no se ha abolido, está vigente. Y el Señor lo dice, que hay que ser hombres de misericordia sin dejar de diezmar. Porque hablaban acerca de lo que en Mateo 23 hablaba acerca de lo que los fariseos hacían. Hombres escasos de misericordia, pero eran hombres que diezmaban, que todavía cumplían con esa parte. Y el Señor dice con claridad, hay que ser hombres de misericordia sin dejar de ser hombres diezmadores. Eso es como pensar que el homosexualismo quedó abolido como pecado de muerte, que ameritaba la muerte, por el hecho de que Jesús nunca habló en contra de él. Usted va a recorrer todos los evangelios y no hay un solo versículo donde el Señor condene el homosexualismo. Pero eso no significa, hermano. No, pero eso lo dice el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesucristo no dice en ningún versículo eso. Pero que el Señor Jesús no lo diga no quiere decir que ya el homosexualismo dejó de ser pecado. ¡Error! La palabra de Dios dice que la ley, Él no ha venido a derogarla. El Antiguo Testamento lo habla y lo habla. Habla acerca del amanerado, incluso habla del bestialismo y de la mujer lesbiana y del hombre que se echa con varón. Específicamente lo dice. Ahora, ¿cuál fue la ley que quedó? ¿Cuál fue la ley que quedó ya ineficiente? La ley del sacerdocio. Las leyes que regulaban el sacerdocio levítico ya no se necesitan porque Cristo asumió el rol de sumo sacerdote.
Y fue tanta la derogación del antiguo sacerdocio, como usted lo va a poder ver en Hebreos 7, 8, va a darse cuenta que el sacerdocio fue tan derogado, el sacerdocio levítico fue tan derogado, hermano, que se levantó un sumo sacerdote de una tribu diferente, que es de la tribu de Judá. O sea, quedó obsoleto, ya no se necesita. Dios le dijo a los levitas: muchas gracias por sus servicios, vayan a sus aposentos. Porque ahora el reconciliador efectivo y vigente para la posteridad es Jesucristo. Entonces le está diciendo a los judíos: ustedes hoy no lo entienden. Algunos ya han salido de allá, que son los judíos que ahora son convertidos. Por ejemplo, Paul Wilbur era judío, ahora convertido, que reconoce hoy a Jesucristo como su sumo sacerdote. Pero un día el global de los judíos tendrán que entender que no es con un nuevo templo, no es con un nuevo sacerdocio levítico como van a reivindicarse con Dios. Ya el sumo sacerdote ofreció un sacrificio perfecto para la posteridad, para que solo el que cree en ese sumo sacerdote, en Jesucristo de Nazaret, pueda reconciliarse con el Padre. Reciba los beneficios del derramamiento de su propia sangre como sacerdote que es, para ser limpiado por la sangre de Cristo y estar habilitado para que la otra persona de la Trinidad Divina venga y bautice a los nuevos creyentes y los convierta en una nueva criatura. Eso es cristianismo. Por tanto, eso quedó abolido. Pero las leyes morales contenidas en la ley de Moisés, reflejo de la voluntad y del corazón de Dios y de su percepción de santidad y de pecado en Cristo, son vigentes. Y es esa ley la que Cristo dice: no la vine a abolir. Ahí está diciendo: no vine a abolir ningún diezmo, porque el diezmo no es por los sacerdotes. El diezmo es algo que tiene origen antes de la ley de Moisés. No vino a abolir homosexualismo, no vino a abolir bestialismo, no vino a abolir lesbianismo, no vino a abolir ni ladrones, ni robo, ni mentiras, ni fornicaciones, ni adulterios. Antes, por el contrario, por causa de que ya está el Espíritu Santo, Dios nos da una mayor exigencia que a los del antiguo pacto. Porque dice: ahora los homicidas no solamente serán los que traspasen y le quiten la vida biológica a otro ser. Ahora yo llamaré homicidas a todos aquellos que murmuran contra sus hermanos para destruirlos. A ese le voy a llamar homicida, dice el Señor. Ya no será más llamado adúltero el que se ha sorprendido en el acto del adulterio. Ahora se llamará adúltero el que, mirando a una mujer que no sea su esposa, o mirando a un varón que no sea su esposo, termine codiciándolo o codiciándolo. A ese lo llamaré adúltero. O sea, a ese varón que va por la calle, de pronto hasta va con su esposa y pasa la reina de belleza de la cuadra y dice: uff, qué mujerota. ¿Por qué no tuve yo esa mujer? Esa mujer ni se dio cuenta lo que el hombre pensó, pero Dios sí lo vio. A ese Dios lo llama adúltero de corazón, dice. ¿Me está entendiendo? Ya no hay animales, ya no hay apariencia, ya no hay tendencia religiosa, ya no hay peco y rezo. En este caso rezo, peco, llevo sacrificio al altar y empato. No. Ahora Dios está buscando, el sumo sacerdote está buscando sacerdotes que se parezcan a Él. Miren lo que dice Apocalipsis 5:10, hermano. Está la enseñanza. Estamos entendiendo cosas importantes, ¿cierto? Apocalipsis 5:10, miren lo que dice. Dice lo siguiente. Dice:
Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Dios nos ha constituido sacerdotes. Amén. Réplicas de Cristo, que ahora le ministramos a Él. Entonces recordemos a Aarón. Aarón era el que entraba al lugar santísimo, ¿cierto? Y estaban los hijos de él que ministraban también allí en el lugar santo. Ahora nosotros somos los hijos de Cristo, o el resultado, somos los hijos de Dios por causa de Cristo, para ministrar en la gloria de Dios como Jesucristo. Nos fue otorgada una responsabilidad de ministrar en la presencia de Dios. Ya no para llegar al lugar santo de un tabernáculo, sino para procurar habitar delante del Padre, donde hoy ministra Cristo. O sea, el velo fue rasgado. Y no solamente, ya no el velo de un lugar religioso, sino el velo que nos impedía entrar al cielo fue rasgado. Ahora Dios dice, les abrí la puerta, ahora los quiero ver acá, a mis pies, en mi presencia. Ahí cobra sentido de andar en el Espíritu, lo de caminar en el Espíritu, lo de orar sin cesar. Ahí adquiere sentido, porque ahora nos convertimos en sacerdotes que tenemos que ministrar en la presencia de Dios permanentemente. Dígale a que está al lado, permanentemente. Hay pastores que estoy allá cortando el chancho para el asado. Si usted está cortando el chancho para el asado, tiene que habitar en la presencia de Dios. Pastores que estoy bañándome desnudo en el baño, tiene que habitar en la presencia de Dios. Pastores que estoy jugando en un partido de fútbol entre solteros y casados, tienen que habitar en la presencia de Dios. Pastores que estoy solo sentado allá en la sala, no tengo a nadie al lado, tienen que habitar en la presencia de Dios. Es que estoy trabajando en la oficina, tienen que caminar en el Espíritu, tienen que habitar en la presencia de Dios. Esos somos los sacerdotes de hoy, hermano. Ministramos en nuestras casas, oramos por nuestras esposas, oramos por nuestros hijos. ¿Para qué? Para ser facilitadores, para ser promulgadores, para ser personas que convoquemos a que esos mismos vayan también a la presencia de Dios. Somos el pueblo de Dios que ministra en su presencia. ¿Ven? Aquí lo dice, hemos sido llamados a ser sacerdotes. Sacerdotes de Dios. Amén. Ya el sumo sacerdote hizo la obra máxima. Ahora repliquémoslo, sigamos sus pasos. Amén. Sigamos sus pasos. Amén. Quiero que miremos un momento Hebreos 8, hermano. Hebreos 8. Voy a leer del 1 al 6, dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos al sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Sí ven? Mira, ahí es donde está él. Allá está. El Padre está ahí. Voltea a mirar a la derecha. ¿Y a quién ve? Así como decíamos de allá del Ponchito. El tesoro de Dios está ahí. Decíamos del Ponchito que era el tesoro de Doña Luz. Ahí llegó el tesoro. Todos los demás hijos llegaban, quite acá. Llegaba Ponchito, mi amor, tiene quitito. Pero bueno, estamos hablando del tesoro de Dios. ¿Quién es? Su hijo. O sea, el Padre suspira a ver al hijo, viendo al hijo. Por eso el Padre dijo allá, y lo dijo antes de que él hiciera todo lo que tenía que hacer, dijo, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, mi deleite, mi delicia. Y el Padre también mandó a decir a través de Moisés, por ahí viene mi hijo amado, un sacerdote superior, un profeta superior. Háganle caso a él.
Fue un mensaje que dejó Moisés. Viene un profeta después de mí. Ese es mayor que yo. Háganle caso a él. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es mejor que, es bueno que yo mengüe para que él crezca. ¿Qué tuvo que entender María? Porque tuvo en algún momento ínfulas. Bueno, hágame un milagrito acá, hágame el favor. Yo tengo que ver con usted, mujer, porque me va a poner a hacer algo fuera de tiempo. ¿Qué dijo María? Uy, no, a partir de ahora, hagan lo que él diga. Ya lo entendió, ¿me entienden? Los malvados de los católicos dicen que no, que esa fue la confirmación de que María es la intercesora entre los hombres y Cristo. Y que Cristo es el intercesor entre el Cristo y el Padre. Pero a la larga lo que hace el católico es, no, es lo más importante es María. La madre, incluso le llaman la madre de Dios. Por donde usted quiera que mire, el catolicismo está lleno de herejía. No se proclama el Papa como el sumo pontífice. Sí. ¿Qué es eso? Pues el sumo sacerdote, el pastor de pastores. Ahora resulta que el sumo sacerdote no es Cristo sino el Papa. La palabra de Dios dice que solamente hay un intercesor entre los hombres y Dios, que es Jesucristo hombre, dice. Entonces podemos llamar a los católicos nuestros hermanos. A una comunidad de más de 1.000 millones de personas que dice que el mediador y el sumo sacerdote es el Papa. Perdóneme, el Papa en qué momento se subió a una cruz. ¿Y será que la sangre del Papa es perfecta? ¿Sí? ¿Qué tan inmunda puede ser la sangre del Papa? Ni siquiera quiero pensarlo. No solamente espiritual, sino posiblemente biológicamente. Pero no quiero ni pensar en eso. Yo quiero que entendamos, hermano, que el cristianismo solo hay uno, hermano. El que proviene de la cruz del Calvario. Amén. Ese es el único cristianismo que debería ser reconocido como cristianismo. Amén. Ningún otro. Entonces, aquí está diciendo, hermano, está diciendo, el sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién es la majestad de los cielos? El Padre. Se sentó a la diestra. ¿Qué pensarán entonces bajo ese versículo los unitarios? ¿Quién será ese que está a la diestra? Un desdoblamiento o quién será la majestad de los cielos, un desdoblamiento del Hijo. Y ellos dicen que solamente está el Hijo. Aquí dice que está sentado a la diestra de la majestad de los cielos. Dice, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los judíos están mirando cómo construye su tercer templo, están obsesionados con eso. Ya Dios dice, no pierden el tiempo, por ahí no es. Yo los mandatos y ordenanzas conforme a un tabernáculo y un templo fueron abolidos. Amén. Los del tabernáculo hecho por hombre ya no tienen validez. Pero hay un tabernáculo celestial. Porque recuerden que Moisés hizo algo que viene siendo como una representación de lo que hay en el cielo, o algo a una menor escala. Amén. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. ¿Qué fue lo que ofreció él? Su propia vida, su propio cuerpo. Amén. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo. ¿Sí ves?
diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Ahora, el tabernáculo de los hombres, hermano, es una representación. Eso es como cuando le dice un profesor a un niño, bueno, Martincito, ahora hágame una maqueta de la Plaza de Bolívar. Claro, él se va a almorzar, ¿cierto? Pero ¿será que el Palacio de Justicia le va a quedar igual que el que hay allá en la Plaza de Bolívar? ¿Y la Catedral Primada le va a quedar igual? ¿Y la Casa de la Alcaldía de Bogotá? ¿No, cierto? ¿Y el Congreso? No. Su esfuerzo será calificado bien, ¿cierto? Pero no será igual de ninguna manera a como es la Plaza de Bolívar realmente. Claro, Dios le dio elementos a Moisés para establecer un culto religioso acá, en la tierra. Pero es simplemente algo mucho menos importante que lo que hay en el cielo. Pero allá también hay un oficio sacerdotal y todo un rito que hay que seguir, y que la vía correcta para hacerlo es Cristo mismo, y se debe hacer de la mano de su aliado por excelencia, que es el Espíritu de Dios. Amén. Claro, somos sacerdotes, hermanos. Hay un lugar santísimo donde no tienen acceso los pecadores. Allí el Señor colocó la bandera a donde podemos llegar. El ancla fue colocada allí. Y es una forma de decirnos el Señor, aquí los espero. Ahora, yo quiero que entienda esto, hermano. El Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿cierto? La aplicación de eso es el Espíritu Santo que nos puede dar. Entonces está con nosotros, ¿cierto? Dios está cumpliendo, el Señor Jesús está cumpliendo lo que nos dijo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, lo nuestro es un peregrinaje. Díganle que está al lado, somos peregrinos, díganle. Somos peregrinos. Los extranjeros o los judíos que querían ir a Jerusalén tenían que peregrinar. El lugar correcto bajo el antiguo pacto para adorar a Dios, ¿dónde era? Jerusalén. Por allá los samaritanos se inventaron una vaina ahí bizarra, un culto bizarro al Dios de Israel. Y el Señor Jesús dijo un día, vendrá un día donde no se va a adorar a Dios ni acá ni en Jerusalén. Pero hay un lugar para adorar a Dios, ¿sí? Entonces tenemos el Espíritu Santo. ¿Y el Señor Jesús dónde está? Al lado del Padre. ¿Cómo nos está haciendo? Aquí los espero, peregrinos. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu para que nos convirtamos en adoradores. Cuando conocemos el Espíritu Santo, hermanos, y habitamos en su presencia, Dios nos permite vivir momentos en su presencia, que cuando son profundos en nuestro espíritu, Dios nos puede trasladar a ese lugar. De ahí que algunos tengan experiencias celestiales delante del Padre. Una de las cosas que me causó curiosidad del reino de los cielos, hermano, fue que un día tuve una experiencia en el reino de los cielos donde vi que habían como una especie de, ¿cómo le digo yo? Como de cubículos, donde uno se mete a orar con Dios. Y hace poquito, en un sueño, Dios me llevó a un cubículo que estaba hecho para mí.
Entonces el Señor Jesucristo me dijo, vestido de sumo sacerdote, me dijo, Mauricio, entra allí. Era una madera pero hermosa. Nada parecido a lo que hay en la tierra. Y tenía una especie como le digo, unas ranuras, donde yo le dije, Señor, ¿esas ranuras qué son? Me dijo, esas son las ranuras de unas peticiones específicas tuyas. Me dijo. Ah, Señor, pero yo te las quiero dar a ti. Pero yo le dije, no, yo necesito que tú las escribas en pergamino, me dijo eso. Entonces me dio unos rollos, yo empecé a escribir. Entonces el Señor me dijo, hay peticiones que requieren de esfuerzo, me dijo el Señor. Eso es como cuando el Señor dice, antes de que tú digas algo, yo ya sé lo que tú necesitas. ¿No lo dice el Señor? Sí. Pero eso omite que tengamos que decírselo. No. ¿La oración requiere de esfuerzo? Sí. ¿Te quiere ayudar a matar la carne? Que vendría siendo nuestro sacrificio. ¿Usted sabe qué es el nuestro sacrificio? O la réplica del sacrificio de Cristo es esa. Nuestra cruz no es una cruz como la de Él. Nuestra cruz es una guerra contra la carne. Y la oración es clave para eso. De hecho, es lo más importante, como lo es el verdadero ayuno. Un ayuno de verdad es para matar esa carne. No como yo he escuchado que hay gente que ayuna y después va y se pega una borrachera. Que ayuno es ese, ¿sí me entiende? O que ora y después va y es un hombre violento. No. Entonces, hay peticiones que requieren esfuerzo. Caminar en el Espíritu es el resultado de un machacamiento de la carne. O es la forma en que mantenemos nuestra carne a raya, ¿me entiendes? Entonces yo me ponía a escribir y yo después envolvía los rollos y los metía así. Era como si yo tenía así la parte, ¿cómo es que se llama ese rollito de donde se desprende el rollo? Bueno, y se descolgaba la petición allá por dentro de la ranura. Y el Señor me decía, eran como 4 o 5 ranuras, y el Señor me decía, he escuchado tus peticiones especiales, porque eran unas peticiones especiales. Y ya el reino de los cielos va a conspirar a favor de ellas, me decía el Señor Jesucristo. Y yo me despertaba. Esas son experiencias con el cielo. Y eso el Espíritu Santo lo permite. Como cuando uno ve las faldas de Dios, o el trono de Dios, o los ángeles, o los 4 seres vivientes como un día los vi. Son cosas como fotografías, videos esporádicos que Dios nos permite apreciar y ver para que nuestro peregrinaje sea aún más determinado, hermanos, porque son cosas que alimentan, que fortalecen nuestra fe. Pero la consolidación de eso, hermano, será el día que con cuerpos transformados, con vestiduras blancas, con palmas en las manos, vayamos delante del trono de Dios, hermano. Y recibamos el beneficio completo de la obra sacerdotal de Cristo, hermano. Amén. Allá nos espera el Señor. Allá nos espera el Señor, amén. Porque dice que Él es fiador de un pacto superior, amén. Y salto aquí al 13 para terminar. Al decir nuevo, ha declarado caduco el primero, que era lo que yo les venía diciendo. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. O sea, el apóstol Pablo, que parece que fue el que escribió esta carta, no es del todo verídico, está diciendo, está haciendo el instrumento que está dando el anuncio oficial. ¿Usted sabe lo que es el diario oficial? Es el diario del Congreso que promulga las leyes que ya son vigentes, que ya están en marcha y que por tanto tienen que ser obedecidas. Aquí lo que está haciendo el apóstol es dando el anuncio oficial de que el antiguo pacto caducó.
y que ahora se erige y se confirma un sacerdocio perpetuo de Cristo. Y un sacerdocio menor que es el nuestro, como réplica del sumo sacerdote. Nos convertimos en sacerdotes para la posteridad. Amén. Y lo que dice Romanos 1 es lo siguiente, para ya terminar con esto, amén. Dice lo siguiente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando la palabra dice que es vuestro culto racional, está diciendo, o sea, la obra más inteligente que un hombre debe y puede hacer es ofrecer. Cuando usted estudia el idioma original, entendemos que el cuerpo del que está hablando acá es mi propia vida. O sea, está diciendo que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra vida toda, con todos sus ítems, características, todo lo que constituye nuestra vida, pensamiento, corazón, alma, cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, la palabra de Dios dice que es fuego. Presentamos nuestra vida para vivir en su fuego. Para vivir una vida viva, santa y agradable. Es lo más inteligente que podemos hacer. Pero es curiosamente a lo que muchos se oponen y se resisten. Estoy hablando de la gente que no ve las iglesias. Es a lo que más se resiste. Ahora, hermano, Dios tiene sus siervos, hermano, sus heraldos, sus pastores, sus ministros, que Dios utiliza dentro de la estructura espiritual llamada cuerpo de Cristo, como instrumentos para que la gente tome esa decisión. Y uno en el caminar con el Señor ve a muchos tomando la determinación: voy a vivir para Dios, voy a vivir en su presencia. Se hace efectivo como sacerdote de Jesús. Pero hay otros que se resisten. Y generalmente el que se resiste, mire, yo le voy a decir una cosa: los seres humanos, los hombres, tienen un diseño para ejercer en el mundo espiritual. Le voy a decir una cosa: si hay alguien que decide no ofrecer su vida en el fuego de Dios, terminará ofreciéndola para los demonios. Y lo hará de manera consciente o de manera inconsciente. Aquí le vamos a presentar nuestra vida, hermano. Al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha hablado, por la revelación que trae, por la luz que trae la palabra a nuestras vidas, amén. Amado Dios de la gloria y del poder, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo precioso, Señor, donde nos hemos podido gozar en tu palabra, en tu revelación, Señor, en tu revelación, Rey. Señor, gracias. Uno cuando escucha, Señor, que has abolido toda esa complejo escenario religioso, Señor, provisional. Señor, ese no era tu plan original. Los sacerdotes levitas no eran tu plan original, Señor. No era el fin de las cosas, no era el objetivo principal. Señor, desde antes de la fundación del mundo, tu palabra dice que fue presentado, que fue preparado el sacrificio del Hijo,
para redimir a la humanidad, Señor, para traer, Señor, una esperanza, para traer salvación, Señor, una oportunidad que por la gracia, que por la determinación misericordiosa del Padre, Señor, de nuestro Padre, ahora nosotros recibimos, Señor, ahora nosotros tenemos esa oportunidad, Rey de la Gloria, y nos sentimos felices por eso, Señor, porque, Señor, tenemos el privilegio que ninguna religión da, Señor. Las demás religiones tienen sus sacerdotes y ofrecen sus sacrificios y sus libaciones para los diablos, para los demonios, para la oscuridad, Señor maravilloso. Pero ahora nosotros recibimos el beneficio de un sumo sacerdote, Señor maravilloso. El Dios mismo que se hizo hombre, que nació de mujer, que creció en medio de los hombres y que un día con sangre perfecta, habiendo resistido las tentaciones, habiendo vencido al enemigo y las propuestas, habiéndose guardado para el Padre, ofreció el sacrificio perfecto, Señor, para nosotros ahora ser limpiados por tu sangre poderosa, por tu sangre preciosa, y ser nuestras vestiduras limpiadas, Señor. Te damos gracias, Dios bendito, porque ahora nosotros recibimos esto, Señor, y lo apreciamos. Te decimos hoy, Señor, límpianos nuestros vestidos, límpianos de todo pecado, Señor. Hoy te decimos, aborrecemos el pecado. Señor, la palabra dice que en la presencia del sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre. No hay pecado, no hay pecadores, apartado de los pecadores. Decía la diadema, Señor, de Aarón, santidad a Jehová, reflejo de un sumo sacerdote superior, santo, puro, sin mancha. Señor, nos han dado la oportunidad de entrar a esa presencia, Señor maravilloso, y estamos contentos, Señor. Y qué bella experiencia, Señor maravilloso, que hoy la tenemos como una experiencia, pero un día estaremos allí, Señor, allí contigo para siempre, en la eternidad, en un lugar especial, en una nueva creación diferente a esta que hiciste, mejor, superior. Señor, reyes y sacerdotes también un día seremos acá en la tierra, amado Señor, imitadores de Cristo, Señor maravilloso, resplandecientes, Señor, y con un cuerpo aún como el tuyo, Señor. Qué promesa tan preciosa, Rey. Señor, límpianos con tu sangre, llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor, con tu fuego bautízanos, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora, Señor. Sella esto en nuestras vidas. Séllalo, Señor, y que esta palabra produzca fruto rebosante y abundante, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, en nuestras casas, sacerdotes del Altísimo, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros niños, Señor, con nuestra descendencia, proclamadores de tu testimonio, Señor. Señor maravilloso, testigos tuyos de tu poder, evangelistas, profetas, apóstoles, hombres y mujeres de fruto rebosante y glorioso, Rey. Queremos ser y amantes de tu santidad y de tu pureza, Señor de la gloria. Señor, gracias. Queremos ser, maravilloso Dios, proclives a esto, Señor. Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Señor, gracias, Dios. Bendice todo este pueblo, Rey amado, en el nombre de Jesucristo. Himno de amor por tu fidelidad en mí. Aleluya, Señor. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás. Un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás. Esos
sumo sacerdote poderoso, Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Sé nuestro socorro, nuestro auxilio. Señor, en ti queremos estar uno contigo, maravilloso Señor. Aleluya. Fuerte al Señor. Aleluya, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en esta hora, Rey. Gracias por la obra que hoy todavía haces allí delante del Padre a favor nuestro, Señor. Y Señor, sí presentamos peticiones, Señor, la más importante de todas, pedirte un avivamiento para la iglesia, Señor, para el mundo, para Colombia, Señor. Lo anhelamos de todo nuestro corazón, Señor. Porque tú has puesto tus sueños, Señor, en nosotros. Has desarticulado nuestras banalidades, Señor, y has puesto tu sueño en nosotros. Y tu sueño es que las almas se salven, Señor. Y quieres llenar los aposentos del reino, Señor, de hombres salvos y mujeres salvas, Señor. Y eso es lo que queremos y anhelamos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos sostengas a nosotros hasta el final de los tiempos, Señor. Que no nos permitas que resbalemos, ni que tropecemos, ni que caigamos, Señor. Y bendice nuestras vidas y nuestra descendencia. Y pedimos, Señor, que como botín nuestras familias lleguen a tus pies. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios. Señor, oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Señor, nos oponemos a la enfermedad en el nombre de Jesús. Porque escrito está, Señor, que tú eres el Dios que sana, el Dios Rafa, Señor, y escrito está que por la llaga tuya somos sanados y curados, Señor. Ahora mismo toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo, es deshecha, destruida en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es destruida ahora mismo, acabada. Y desatamos sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y remitimos todo esto a la cruz del Calvario, Señor, allí donde ofreciste tu sacrificio, sumo sacerdote, Señor. Y en el nombre de Jesús también atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también oramos, Señor, reconociendo que tú eres el sumo sacerdote. Amén. Señor, y has puesto allí, Señor, para que uno de los reconocimientos más grandes, Señor, sea que con nuestros bienes, con nuestros diezmos, Señor, reconocemos tu sumo sacerdocio. Hoy lo reconocemos, Señor. Y tú has dicho en tu palabra, Señor, que conforme a esto tú reprendes el devorador de las vidas y abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Bendice los lagares, graneros, despensas, alacenas, lugares de reserva, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestras almas prosperan, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Afírmanos en el gozo de la salvación, Señor.
Acampa tú alrededor de los que te tenemos defendiéndonos. Llénanos con tu espíritu, Señor, espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, Señor, de conocimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, les guarde. Un abrazo grande para todos. Nos vemos el miércoles, a los que están aquí conectados el miércoles, en el tiempo de oración. Amén y amén. Amén, amén. Adiós.